Efectivamente, ustedes se encuentran en la 94.1 de FM, hoy festejando el Día Mundial de la Radio, cuando son las 14 horas con 25 minutos, hora del centro de México, y nos encontramos muy felices y muy bien acompañados en esta transmisión continua que inició desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Seguimos tocando todos los temas que nos interesan acerca de los podcasts y de estas nuevas formas de comunicarse. Querida Lalis, estamos muy bien acompañados, tenemos una gran invitada que va a platicarnos un poquito de este proyecto que pues bueno, apela a mucha gente y es muy atractivo si te gusta viajar, si te gusta conocer la cultura de otros países. Así es, y bueno, muchas gracias Raúl por acompañarme y por supuesto estar también acompañando a la audiencia del 94.1 de FM en el marco mundial en el marco del Día Mundial de la Radio, y que si bien hay una línea que es sobre el medio ambiente, que es sobre pues esta huella que estamos dejando, ¿no? Y cómo desde la sociedad civil o de distintos actores pues estamos tratando de hacer distintos cambios. Y creo que tiene mucho que ver con nuestra invitada de hoy, que es Verónica Rosas. Ella inició su servicio en TV Azteca y que por supuesto ustedes la van a ubicar a partir de este gran podcast del cual nos están hablando de destinos a lo largo del mundo. Estoy hablando de Aquí para Allá, que está en los canales de ADN 40. Muy buenos días, ¿cómo estás? Tardes ya, Verónica. Hola, muchas gracias por invitarme y pues yo emocionada de platicarles de lo que ustedes quieran saber. Qué increíble, qué gusto tenerte aquí en cabina. Muchísimas gracias, Lalis. Muchas gracias, Vero. Pues bueno, un personaje importantísimo en la industria mediática de nuestro país, ya que no solamente está en podcast, también es la productora de este programa El Foco, que pasa en ADN 40, un programa de gran seguimiento y cultural. Nos interesa mucho conocer esta incursión en el medio del podcast y pues bueno, tenemos algunas preguntas para que la audiencia conozca y se pueda acercar a este proyecto, Vero. Primero preguntarte, ¿a qué crees que se le debe este intenso enganche que has tenido con estas producciones, sobre todo con este podcast de Aquí para Allá, que pues bueno, desde que subimos la publicación a nuestras redes sociales en One Radio, empezamos a tener comentarios de todas estas legiones de escuchas que tienes en tu podcast? Pues mira, la intención de este proyecto, como el gancho que hace que la gente quiera escuchar el podcast, incluso verlo, es los viajes, ¿no? Entonces, pues a cualquier persona le gusta viajar. Ahí podemos escuchar desde tips, rutas, lugares que tal vez de algún país o alguna ciudad que no conocías, los podemos mencionar. Y todos estos lugares son, bueno, los temas que tratamos en este podcast son lugares en los que yo he tenido la fortuna de viajar. Entonces, tenemos un invitado y el invitado como que intercambiamos experiencias y tips para la gente que nos escucha, que tal vez ya ha ido a ese país o a ese lugar, o tal vez no, y le puede servir demasiado que hablemos de ese tema. Incluso tenemos una cápsula que se llama El Rincón Secreto, que esa la realiza una gran amiga que le quiero aprovechar y mandarle un saludo, que se llama Sally Márquez, que se llama El Rincón Secreto. Y además de los temas que ya tratamos durante el podcast, hay una cápsula al final del podcast con algunos datitos extras o algunos secretos del lugar del que estamos hablando. Oye, Vero, nos comentas que pues la producción es para las personas que les gusta viajar, y creo que a muchos de nosotros nos encanta, ¿no? Los seres humanos lo llevamos en la sangre, la movilidad, la migración, el estar explorando. A mí me gustaría que nos hablases dentro de la producción de este programa, ¿cómo resuelves los retos al realizar un proyecto que requiere pues abundantes descripciones, ¿no? La narración, el estarle mencionando a las escuchas, qué es lo que estos tips, por supuesto, el de las decisiones, ¿no? Por ahí estábamos escuchando uno que decía, bueno, cuando vas a viajar tienes que saber elegir qué te vas a perder y qué es lo que realmente quieres visitar. Entonces, cuéntanos cómo le hacen con esto. Básicamente, como les decía, este podcast es de experiencias propias, entonces más bien
platicamos de lo que tal vez el invitado hizo en su viaje, de lo que yo hice, y damos unos tips extras, tal vez de los errores que yo cometí o que elegí conocer ciertos lugares y otros no, o de qué manera como encajar el viaje y que puedas como ir a los lugares, a los más lugares que quieres y sobre todo que los disfrutes. Entonces sí, más que decidir de qué hablar o no, es como de platicar exactamente lo que yo hice en mi viaje o el invitado lo que hizo en su viaje, y eso es de lo que platicamos. Claro, y ese podría ser el gran diferenciador de otros programas de radio que podemos llegar a escuchar o a ver en unas plataformas o hasta en la tele, ¿no? Por ejemplo, canales como El Gourmet, que ofrecen estos programas de cultura y gastronomía en donde las personas pueden hacerte una reseña, pero que tal vez no han viajado y no tienen esa información de primera mano. Pues bueno, de aquí para allá te lo expresas y por las anécdotas, ya sea de los invitados o invitadas o de ti, Vero. Sí, es justo eso. O sea, por ejemplo, no sé, yo fui por hablar de algún lugar, la India, ¿no? Que estuve en la capital mundial del yoga y yo hice el tour en la lanchita y no tenía pensado quedarme ahí, y ese día conocí como un templo de unos monjes y en ese momento decidí quedarme y fue una experiencia increíble. Entonces ese tipo de cosas son las que tal vez tú no tienes planeado hacer y a la hora de estar en el viaje lo llevas a cabo y sale súper bien, y qué mejor que compartirlo con la gente que tal vez esté pensando ir, por así decirlo, a la India o hacer un tour diferente en la India que no es solo el Taj Mahal, ¿no? Oye, ¿ya has grabado algunos episodios del podcast en estos países? O tal vez estás hablando de algún país, alguna zona cuando ya estás en otro. Cuéntanos, por ejemplo, en este formato del podcast, ¿cuáles son los pros y los contras del mismo, no? Tomando en cuenta que nos encontramos en radio y es un formato totalmente distinto. ¿Crees que un formato como el FM o el AM te da esta libertad y facilidad como lo haría un formato grabado? Obviamente en vivo pues sería más complicado, pero si lo haces desde el lugar en el que estás, pues yo creo que no habría ningún problema como pues ir platicando tal vez hasta con alguna persona que es de ahí y que ellos mismos te puedan contar cosas interesantes que nosotros tal vez no sabemos, ¿no? Entonces sí tiene algunos pros y contras en el sentido de que, por ejemplo, los invitados que han estado en el podcast son realmente personas que han viajado también a esos países o incluso que estén ahí. Vuelvo tal vez a mencionar el de la India, que fue el guía con el que yo tomé el tour, y desde allá, desde la India, nos conectábamos para hacer la grabación vía Zoom. Entonces sus horarios no coincidían con los nuestros y luego, por ejemplo, la señal no era buena. O sea, sí se llegan a tener ciertos inconvenientes, pero siempre quedan muy bien, la verdad. Yo los disfruto mucho. Y seguramente los escuchas también lo hacen. Oye, ¿por qué no nos juntamos más con Verito para ver si nos lleva a alguno de estos viajes, no? Sí, para allá. Sí. De aquí para allá, para seguir escuchando todos estos tips, anécdotas, que bueno, como mencionas, Lau, es algo que apela al ser humano, la migración, la movilidad, la curiosidad por conocer otras culturas. Pues bueno, acérquense a este podcast. De aquí para allá en Spotify lo podemos encontrar, ¿verdad, Sí, Verito? tenemos ahorita varios episodios y estamos preparando la segunda temporada, así que se aceptan sugerencias de lugares que quieran o temas que queramos tratar y nosotros lo adecuamos. Pues es que a mí una de las cosas que también me surge es el de cómo lo recibe la audiencia, ¿no? Por supuesto, ¿cuáles son los comentarios que te han realizado? Porque cuando tú vas explorando el podcast, vas imaginándote, aunque no hayas ido nunca, ¿no? Claro. O quieras ir y conozcas muy poco del destino, te vas imaginando y dices, este tip vale oro, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estabas hablando de tu viaje de la India, que me tocó escucharlo, fue el de las barreras culturales y del lenguaje, que creo que es algo valiosísimo. Sí. ¿Qué te han comentado las audiencias del podcast? En cuanto a las barreras que he tenido o En cuanto a los retos y lo que lo que descubren en estos viajes sonoros, porque también es como un viaje audiodescriptivo de los lugares, ¿no? Pues les gusta mucho y sobre todo el formato, que es todo sobre la experiencia que tuvimos en los viajes. Entonces ellos incluso
me dicen, sí, yo cuando fui hice esto o hice esto, qué bueno que fuiste acá, a mí ya no me doy tiempo de visitar esos lugares, etcétera. Entonces, sí, como que la interacción con la gente que escucha el podcast es buena, o sea, regularmente sí les atrae y algunas veces me han pedido como datos, por ejemplo, y ya les digo, no, pues hay un episodio de tal país o de tal lugar y les gusta mucho. Y lo que me encantó, Vero, es que abordan la información desde la resiliencia, ¿no? De cómo transformar tal vez obstáculos en oportunidades. Claro. Y eso me encantó porque en vez de decir, bueno, te puede pasar algún inconveniente en alguno de estos países y tú nos narras de una forma súper natural junto con tus invitados, el cómo poder superarlo, ¿no? Por ejemplo, esta parte del bueno, voy a tener que reducir mis gastos porque a lo mejor me enamoré de un lugar y me quiero quedar más días. Exacto. O cómo enfrentarnos a una cultura tan distinta aún viviendo en Occidente, ¿no? Exacto. Una anécdota, si me permiten rapidísimo contar. Hace un año fui a Suiza y por error tiré mi pasaporte. Y mi Airbnb estaba a 2 horas de donde yo ya iba en el tren y me di cuenta, tuve que regresar. O sea, para llegar al Airbnb era hasta tomar un teleférico. Y yo dije, no, pues ya lo tiraron como aquí en México, ¿no? De que pasa la basura, ya. Y por suerte lo pude recuperar, pero fue algo muy preocupante. Pues claro. Bueno, sí, una de las muchas anécdotas que podemos escuchar en el podcast de Aquí para Allá. Acérquense a los podcasts, acérquense a Vero, acérquense a todas estas formas de comunicación y nosotros seguiremos platicando. Luego en un momento vamos a hacer una pausa. Manténganse en la 94.1 de FM. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias, Lau. No se despeguen. Seguimos en Guam Radio 94.1 de FM. Encuentro Podcastero 2025. Está sintonizando el 94.1 de FM, la radio abierta al tiempo. Esto es, pues, Guam Radio. Estamos en el marco del Día Mundial de la Radio. Estamos hablando del podcast, ya que, pues, tenemos unas dudas, ¿no? Querida audiencia, ¿consideran que el podcast es la radio reinventada? ¿Es la radio de bolsillo en un formato que lo puedes llevar a cualquier lado? ¿Tú qué opinas, Raúl Rocha? Así es, Lalis Martínez. A mí me llega mucho esta imagen de cuando salió, bueno, cuando se estaba iniciando en este nuevo formato, todos lo veían como el fin de la radio, ¿no? Era una cosa que venía a darle esa última estocada a un medio que tal vez estaba convaleciente, pero que hemos visto que más bien se han conjugado de alguna manera y estas nuevas audiencias que se encuentran en el podcast también se acercan a la radio, Lalis. Entonces, yo creo que es una buena herramienta para seguir dándole vida a todas estas voces, ya sea en las ondas hertzianas o en la fibra óptica. Yo creo que el podcast es gente imitando la radio, ¿no? Siempre estamos imitando formatos y que, por supuesto, desafortunadamente a veces los medios masivos, las estaciones son cerradas, ¿no? O se tiene este concepto de que no apela o no son incluyentes en cuanto a la participación de las audiencias, porque como lo hemos visto gracias a las nuevas tecnologías, nos damos cuenta que las audiencias son creativas, las audiencias tienen cosas que decir, tienen historias que contar, tienen mucho que ofrecer y por eso vemos el boom de los podcasts, el boom de los videos en TikTok, en redes sociales, en YouTube, que yo creo que pues más bien los medios de comunicación deberíamos ver qué es lo que quieren, de qué quieren hablar las audiencias, qué es lo que les interesa, lo cercano, cómo transformarlo, adaptarlo a los medios y por supuesto siempre mencionarles que pues estamos abiertos y en Guam Radio al menos siempre está el propósito de hacer radio juntos. Así es, esta es la casa abierta al tiempo y es por eso una de las razones por las cuales estamos en este encuentro podcastero, ¿no? La primera edición de este encuentro, ojalá de muchas, y pues sirve para aprender y llenarnos de las formas en cómo hacen estas formas de comunicación otras personas, ¿no? Claro. Bien mencionas esta democratización de la audiencia que también tiene cosas de decir y es que hay un nicho para todos. Si te gustan los viajes, si te gusta la música, si te gusta la salud, puedes encontrar podcast de eso, ya sea en Spotify o en otras plataformas, simplemente con un clic, ¿no? Entonces yo creo que eso ha acercado, ya ha sido más accesible para las personas el encontrar temas que les gustan. Claro, o simplemente chismes, historias, o sea, hay un nicho para todo y una de las cosas que yo he llegado a la reflexión escuchando
todo lo que las conversaciones que iniciaron desde las 12 del día es sobre las responsabilidades que se tienen desde los medios de comunicación, pero también que aunque no esté regulado los contenidos de internet, es que pues se apelan a los derechos de las audiencias y es algo que tenemos que tener todas y todos muy conscientes, ¿no? Muy ahí sobre la mesa. Así es, Laura, muchísimos temas, muchísimas aristas. Bueno, ahora sí que estamos de aquí para allá en este encuentro podcastero. Vamos a una pequeña pausa, pero esta transmisión continúa, no se despeguen de la 94.1 de FM, Laura. Así es, los estaremos dejando con nuestros compañeros, quienes van a tomar la batuta, y les deseamos un excelente día, que por supuesto sigan celebrando el Día Mundial de la Radio. ¡Adiós!